Desde hace 12 años soy fan de los Indianapolis Colts. Unos Colts que este año celebran el 40 aniversario de su llegada a la ciudad de Indianápolis. Y sí, digo de su llegada y no de su nacimiento, porque como muchos sabréis, los Indianapolis Colts no son un equipo nativo de Indianápolis. Su lugar de nacimiento fue la ciudad de Baltimore, una ciudad en la que residieron desde su nacimiento hasta un fatídico 29 de marzo de 1984. Un día en el que de la noche a la mañana todo rastro de los Baltimore Colts desapareció de la faz de la tierra. Casi 4 décadas de historia, de leyendas, de triunfos, de campeonatos, de felicidad por los ciudadanos de Baltimore que desaparecieron en 24 horas. Unas 24 horas que la ciudad de Baltimore tardaría casi 2 décadas en superar. Y que a día de hoy, si somos sinceros, hay gente de Baltimore que todavía no ha superado. Y no les culpo, porque el 29 de marzo de 1984, un pedacito de Baltimore murió con los Baltimore Colts. Y esa es la historia que os voy a contar hoy. La historia de cómo los Baltimore Colts se convirtieron en los Indianapolis Colts. Y de cómo el egoísmo de un empresario, junto al oportunismo de una ciudad emergente, fueron capaces de robar los sueños de una ciudad en menos de 24 horas. Esta es la historia de los Baltimore Colts, el equipo que desapareció de la noche a la mañana. My God, the whole state of Maryland could hear that. I don't want to talk to you. So Any other questions? Why would he say that? Why would he say that? I don't call him. He did it! I don't have to tell you. Senhor is dead today. I saw my father cry twice in his life. I saw him cry when his sister died, and I saw him cry when the Colts left town. I have not any intention to move the goddamn team. If I did, I would tell you about it, okay? Antes de la llegada de los Colts a Baltimore, la ciudad era conocida como un simple punto de parada. Una ciudad por la que pasabas cuando ibas de Nueva York a Washington DC. Era una ciudad grande, la séptima en tamaño en Estados Unidos en 1940, pero realmente no tenía casi ningún atractivo turístico, al margen de que tenía muy buen marisco. Es por esto por lo que, en estas fechas, la ciudad de Baltimore intenta empezar a meterse en el mundo del fútbol americano y del béisbol. Tener un equipo de NFL o de MLB en tu ciudad no solo te empezaba a poner en el mapa, sino que era una nueva causa para que la gente viniese a tu ciudad y gastase dinero en turismo. De esta forma, convirtiendo así a Baltimore en una de las grandes ciudades del panorama americano. Al menos ese era el plan del ayuntamiento de la ciudad. Es por esto por lo que cuando se anuncia la bancarrota de los Miami Seahawks, equipo miembro de la AAFC, que por aquel entonces era la principal competidora de la NFL en Estados Unidos, la ciudad de Baltimore se ofrece como nueva casa para este equipo, cambiando su nombre de los Miami Seahawks a los Baltimore Colts, o los Potros en español. Potros porque en Baltimore se celebra la Preakness Stakes, una carrera que es parte de la triple corona de la hípica estadounidense. Así, de esta forma, conseguían ligar un poco al nuevo equipo que acaba de llegar de la nada con la cultura interna de la ciudad. Eso sí, estos Baltimore Colts serían bastante diferentes a los Colts que conocemos hoy en día, dejando de lado el azul y blanco que visten en la actualidad por un verde y plateado más parecido casi a un uniforme alternativo de los Eagles que a otra cosa. Esta primera iteración de los Baltimore Colts jugaría 3 años en la AAFC, entre 1947 y 1949, momento en el cual la AAFC es absorbida por la NFL, dando así a la ciudad de Baltimore su sueño cumplido. Tenían una franquicia NFL en su ciudad. Eso sí, esta ilusión duraría poco, ya que tras solamente un año en la NFL y pese a números de audiencia que superaban los 51.000 espectadores en el Memorial Stadium de Baltimore, la NFL diría que los Baltimore Colts no eran rentables y disolvería el equipo en 1951. Aún así, la ciudad de Baltimore exigió a sus ciudadanos que hicieran ruido, para de esta forma intentar captar la atención de la NFL y demostrarles que realmente en Baltimore sí que había cabida para un equipo en la liga más grande del país. Y este ruido llegó a los oídos de la directiva de la NFL, con el entonces commissioner Bart Bell proponiendo un reto a la ciudad de Baltimore. Si eran capaces de vender 15.000 season tickets en un espacio de 6 semanas, la NFL otorgaría una nueva franquicia a la ciudad de Baltimore. La ciudad de Baltimore no solo cumpliría este objetivo, sino que lo haría con mucha facilidad, vendiendo estos 15.000 season tickets en solo 4 semanas, rompiendo por completo las expectativas de la NFL, que les otorgaría una franquicia. Es así como nacen los nuevos Baltimore Colts, los Colts que ya se parecen más a los que conocemos actualmente, con su vestimenta azul y blanca, derivada del equipo que eran originalmente, los Dallas Texans, un equipo que fue comprado por Carroll Rosenblum, un empresario nativo de Baltimore, y que fueron trasladados inmediatamente en 1953 a la ciudad de Baltimore. Ahora sí que sí, Baltimore estaba lista para meterse en el mundo de la NFL. Eso sí, la ciudad no pararía ahí,
porque por esta época la MLB se dio cuenta de que la ciudad de San Luis no tenía suficiente mercado como para albergar a dos franquicias dentro de la misma ciudad. Pues bien, si a estas dudas de la MLB le sumas el hecho de que la ciudad de Baltimore acababa de demostrar que había mercado para el deporte y el hecho de que los Baltimore Colts jugaban en el Memorial Stadium, un estadio originalmente creado para el béisbol, pues digamos que la MLB tuvo más que incentivos de sobra para otorgar una franquicia a la ciudad de Baltimore, concretamente los St. Louis Browns, que se mudarían a Baltimore transformándose en los Baltimore Orioles. Y ahora sí que sí, el plan maestro de la ciudad de Baltimore para traer el deporte a su ciudad estaba completo, con franquicias en dos de las ligas mayores de Estados Unidos, la NFL y la MLB. Como suele ser normal en las franquicias de expansión de las ligas, ambos equipos, tanto los Orioles como los Colts, empezaron con problemas. Pero en el caso de los Colts, durarían poco. Primero llegaría un chaval de Pittsburgh, que acaba de ser cortado por los Steelers, bajo el nombre de Johnny Unitas, que se convertiría en uno de los mejores quarterbacks de la historia de la NFL tan pronto como puso pie en Baltimore, liderando la liga en touchdown todos los años entre 1957 y 1960 y siendo líder de yardas de pase en 3 de esos 4 años. Y la llegada de Unitas, junto a la llegada de otras leyendas de esa época de los Colts como Art Donovan o Lenny Moore, hizo que los Colts se hiciesen campeones de la NFL no solo en 1958, sino también en 1959. Y creo que no hace falta que os explique que este éxito hizo que los jugadores de los Baltimore Colts se convirtiesen en superestrellas de la ciudad de Baltimore. Una ciudad que, recordemos, una década antes había visto cómo le quitaban a un equipo porque, según la NFL, no tenían potencial para llevar una franquicia. Pero ojo, el hecho de que estos jugadores de los Colts fuesen considerados superestrellas no quiere decir que fuesen considerados superiores al resto de la población. Porque, veréis, la relación entre jugadores y fans ha evolucionado mucho desde los años 50 y 60 hasta la actualidad. Hoy en día, cuando hablamos de jugadores profesionales de la NFL o de ligas mayores de cualquier país en cualquier deporte, no es común pensar en estos jugadores como gente normal de la comunidad, ¿no? Cobran unas cantidades de dinero desorbitadas, viven en casoplones, tienen gente que les hace la compra, que les cocina, pero esto en 1950, 1960 no era así. Aunque sí que es cierto que un Johnny Unitas sin duda cobraba más que un ciudadano promedio, digamos que su salario estaba más cerca del de un médico o un arquitecto de renombre que el de una estrella del rock. Por lo tanto, era común ver a jugadores de los Baltimore Colts llevando una vida mundana, yendo a comprar al mismo supermercado que iba la gente normal, parándose para ayudarte a arreglar un pinchazo, o sabiendo que el vecino de tu cartero era el defensive end titular del equipo. Esto generaba una sensación de comunidad con los Baltimore Colts que hacía que fuesen inseparables del núcleo de la comunidad de Baltimore. Un concepto que es muy importante entender para ver cómo se desarrolla la relación entre el equipo y la ciudad durante los próximos años. Estos Baltimore Colts, a hombros de su afición, se convertirían en una de las superpotencias de la NFL a principios de la década de los 60, coronando este éxito con 2 apariciones en la Super Bowl. La primera en la Super Bowl 3, en la cual caerían derrotados ante los New York Jets en uno de los partidos más importantes de la historia de la NFL, con esa garantía de victoria que dio Joe Namath, para 2 años después ver a los Baltimore Colts finalmente coronándose como campeones tras ganar a los Dallas Cowboys en la Super Bowl 5. Mismo año en el cual los Baltimore Orioles se coronaban como campeones de la World Series. Pero mientras que ambos equipos celebraban sus éxitos, la casa en la que vivían se estaba cayendo a pedazos. Ya habían pasado casi 2 décadas desde la llegada de ambos equipos a Baltimore, y el Memorial Stadium, que había sido renovado en varias ocasiones, no estaba al nivel que se necesitaba. Como dije antes, el Memorial Stadium, al igual que muchos estadios de esa época, se había construido principalmente para jugar a béisbol, pero también permitía albergar fútbol. Era un estadio multipropósito. Pero como entenderéis, cuando creas un estadio para múltiples propósitos, lo más probable es que como mucho sea aceptable en cada uno de ellos. Sí, Memorial Stadium era considerado un mejor estadio de béisbol que de fútbol, pero bajo ninguno de los dos estándares era considerado un estadio genial. Estamos hablando de un estadio que se acercaba a los 50 años de edad, realmente. Había sido construido en 1922, luego había sido derruido y reconstruido sobre sus propias cenizas en el 54, y después de 20 años, vamos a decir, desde la llegada de los dos equipos, estaba prácticamente en ruinas. Para empezar, el estadio era de difícil acceso y tenía muy poco aparcamiento, por lo que siempre que había un partido se montaban unos atascos de la Virgen. Y si conseguías llegar al estadio y entrar a ver un partido, la cosa no mejoraba. Para empezar, había un montón de pilares que obstruían la visibilidad y la mayoría de asientos eran simples bancos que carecían siquiera de respaldo lumbar. Vamos, que no era la experiencia más cómoda
para ver un partido. Además, durante gran parte de los 60 se vio que el estadio se estaba quedando corto de capacidad, por lo menos para los Baltimore Colts, que llenaban constantemente las 52.000 localidades de las que disponía el Memorial Stadium. Y como sabréis, siempre que se llena un estadio, quiere decir que probablemente podrías haber vendido más entradas, y por tanto, que el dueño de los Colts, Carroll Rosenbloom, podría estar ganando más dinero. Pero claro, si pensamos en aumentar la capacidad del estadio, esto no haría más que agravar los problemas que decíamos anteriormente, porque primero, probablemente habría que crear más gradas, lo cual significaría más pilares, lo cual significaría más sitios con mala visibilidad, y además, o bien cambias todos los asientos para que dejen de ser estos bancos incómodos, o los nuevos asientos van a ser de nuevo bancos incómodos, por lo cual más incomodidades. Y además, si hay más gente yendo a los partidos, esto quiere decir más gente yendo a una zona de difícil acceso en la que hay poco parking, por lo cual se amplían los atascos. Vamos, que Memorial Stadium no podía seguir siendo la casa ni de los Colts ni de los Orioles. Es en este momento en el que entra más prominentemente en escena Carroll Rosenbloom, este dueño de los Colts. Una persona que, pese a ser natal de Baltimore, motivo por el cual trasladó a los Dallas Texans a Baltimore, era una persona que digamos que no compartía esta sensación de comunidad que tenían sus jugadores con el resto de la ciudad. Rosenbloom era un dueño ausente. Pasaba gran parte del tiempo en sus residencias fuera de la ciudad de Baltimore, principalmente en Nueva York y Miami, viajando a Baltimore solamente para ver los partidos y yéndose justo después. Esto se debe a que debido al mal estado del Memorial Stadium, estaba empezando a generar algo de resentimiento contra la ciudad. Y sí, esto es una forma bonita de decir que Carroll Rosenbloom odiaba la ciudad de Baltimore por esta época. Tras una década de los 60 con mucho éxito tanto deportivo como económico, el comienzo de la década de los 70 fue malo para los Baltimore Colts. En la pretemporada de 1971, pocos meses después de haber ganado la primera Super Bowl de la historia de la franquicia, los Baltimore Colts eran incapaces de llenar el estadio para los partidos de pretemporada, llegando a mínimos de 16.000 espectadores. Recordemos que Memorial Stadium por aquel entonces era capaz de albergar a 52.000. Y diréis, bueno, esto es pretemporada, el resto de la temporada regular seguro que seguía yendo la gente. Y sí, en temporada regular iba más gente, como es normal, pero en esta temporada 71 se rompería una racha de 51 partidos consecutivos en el cual los Colts llenaron el Memorial Stadium, marcando así el inicio del declive en popularidad de los Baltimore Colts. Un declive que no era por malos resultados en el campo. Recordemos que la temporada anterior habían sido campeones de la Super Bowl, sino que venía marcado por el hecho de que el estadio se caía a trozos. Es en este punto en el que Carroll Rosenbloom empieza a pensar en la opción de trasladar al equipo a otra ciudad, llegando hasta el punto de que en enero de 1972, poco más de un año después de haber ganado la Super Bowl 5, los Colts celebrarían un training camp en Tampa Bay. Una ciudad de Tampa Bay, que os recuerdo, en 1972, todavía no tenía un equipo de NFL. Con este training camp siendo no más que un stand publicitario para intentar vender a los Baltimore Colts a la ciudad de Tampa Bay. Una ciudad que no solo estaba en el mercado para conseguir un nuevo equipo, sino que además daría a Carroll Rosenbloom un equipo y unas oficinas más cercanas a su residencia en Miami. De hecho, es muy probable que los Baltimore Colts sean responsables de que los Tampa Bay Buccaneers existan, o que por lo menos existan de la forma en la que conocimos a los Tampa Bay Buccaneers en sus inicios. Permitidme hacer una pequeña tangente para explicaroslo. Veréis, vámonos a finales de la década de los 60 y permitidme presentaros a Dan Reeves, el que por aquel entonces era el dueño de los Los Ángeles Rams. Por esta época, Dan Reeves ve cómo su salud empeora a causa de un cáncer, y es aquí donde empieza a pensar en vender su equipo, con este deseo de vender al equipo llegando hasta tal punto de que, según múltiples reportes, en 1968, antes de un partido entre los Rams y los Colts, Dan Reeves intentó venderle el equipo a Carroll Rosenbloom a pie de campo. Rosenbloom estaba interesado, porque recordemos, a finales de los 60, principios de los 70, es cuando empieza a pensar en trasladar el equipo a otra ciudad, pero finalmente decide negarse a comprar los Rams porque tendría que vender a los Baltimore Colts. No puede ser dueño de dos equipos simultáneamente, y vender a los Colts significaría tener que pagar 4 millones en impuestos, cosa que, como sabemos de los millonarios, no quieren hacer. Aún así, desde este punto en el 68, la idea de comprar a los Los Ángeles Rams es una idea que nunca saldría de la mente de Carroll Rosenbloom. 3 años más tarde, en 1971, Dan Reeves fallece a causa del cáncer, dejando a Bill Barnes como dueño interino de la franquicia, siendo el representante de un conglomerado cuyo único objetivo es vender a los Los Ángeles Rams. Es este momento en el que el grupo de consejeros de Carroll Rosenbloom le da una idea magistral al dueño de los Colts. No tiene que comprar a los Rams
para convertirse en el dueño del equipo. Lo único que necesita es que alguien a quien él conozca compre a los Los Angeles Rams. Es en este momento en el que Pete Rozelle, el commissioner de la NFL por aquel entonces, llama a Rosenbloom para presentarle a Joe Thomas. Y no hablo del left tackle de los Browns, hablo de un exdirectivo de los Miami Dolphins que acababa de ser despedido en febrero del 72 y que podía tener algunos contactos que ayudasen a Rosenbloom para poder encontrar gente que compra los Rams en su nombre. Inicialmente, Joe Thomas propone a Willard Kelland y Clem Ryan como posibles compradores, pero hay un pequeño problema. Entre Kelland y Ryan no son capaces de reunir todo el dinero necesario para comprar a los Rams. Solo consiguen unos 14 millones y la oferta que quieren hacer es de 19, por lo que de momento la compra se queda un poco en stand-by. Simultáneamente, un abogado y magnate inmobiliario de la zona de Jacksonville, llamado Hugh Culverhouse, está en negociaciones con los Rams para ser él el que compre el equipo, llegando hasta tal punto que, según el propio Culverhouse, llegó a tener un acuerdo verbal para comprar a los Rams por 17 millones en el verano de 1972. Pero aun con este acuerdo, Culverhouse nunca llegó a ser dueño de los Los Angeles Rams. Esto se debe a que en el último momento, Joe Thomas se saca un as de la manga, encontrando a un tercer socio para la compra de los Los Angeles Rams. Robert Irsay, un dueño de una empresa de calefacciones y aire acondicionado de Chicago, que sería capaz de poner los 5 millones que faltaban para cerrar la oferta de 19 millones que querían hacer a los Los Angeles Rams. Todo parece listo para que este trío dirigido por Rosenbloom y Thomas compren a los Rams, pero hay un pequeño problema. Tanto Willard Kelland como Clem Ryan se salen del trato en el último momento, dejando solamente los 5 millones que había puesto Robert Irsay inicialmente. Parece que todo se va a ir al garete, pero si hay una cosa que vamos a aprender a lo largo de este vídeo, es que Robert Irsay es una persona muy terca. Se le había metido entre ceja y ceja que iba a ser dueño de los Los Angeles Rams, y por su madre que lo iba a conseguir. Se hipoteca hasta las cejas, vende su negocio, toma un préstamo de 14 millones, hace todo lo que puede hacer para conseguir reunir por su parte los 19 millones de dólares necesarios para comprar a los Rams. Y oye, chapó a Robert Irsay que lo consigue, y el 13 de julio de 1972 se convierte en el dueño de los Los Angeles Rams. Eso sí, solo sería dueño de los Rams durante 13 días, porque el 26 de julio del 72 ocurre algo que, según lo que he podido investigar, nunca más ha ocurrido en la historia del deporte americano y posiblemente del deporte mundial. Recordemos que todo este lío para comprar a los Rams era porque Carroll Rosenbloom quería irse de Baltimore, pero el propio Rosenbloom no podía comprar a los Rams porque tendría que vender el equipo. Entonces, ¿por qué se mete a organizar la compra de los Rams? Muy fácil. No tiene que vender el equipo si en vez de venderlo, lo traspasa. El 26 de julio de 1972 ocurre el que es el primero y hasta ahora único traspaso de franquicias en la historia del deporte americano. Carroll Rosenbloom y Robert Irsay se intercambiarían equipos, con nada cambiando. Los Rams se quedan en Los Ángeles, los Colts se quedan en Baltimore, los rosters son iguales, los uniformes son iguales, los estadios son iguales, lo único que cambia es el dueño, con Rosenbloom consiguiendo salir de Baltimore e Irsay yéndose a una ciudad más cercana a su Chicago natal. Todos ganan, de hecho Rosenbloom tendría que pagar la diferencia entre el valor de ambos equipos, que al final fueron como unos 4 o 5 millones, que es lo que tendría que haber pagado de impuestos, pero bueno, supongo que prefería pagárselos a Robert Irsay, que era su amigo, antes que pagárselo al gobierno, en concepto de impuestos. Pero a fin de cuentas, todo este lío que duró casi 6 meses no fue más que una estrategia para hacer un intercambio de cromos por parte de dos dueños de la NFL. Fue una simple transacción entre dos hombres de negocios, muy lejos de lo que es la cultura futbolística y del deporte que igual conocemos tanto aquí, en Europa por lo menos. Pero aun con todo esto, nos queda una incógnita. ¿Qué pintan aquí los Tampa Bay Buccaneers? Porque, si recordáis, antes de que me metiesen esta tangente de como 5 o 10 minutos, os dije que tenía que ver con el nacimiento de los Tampa Bay Buccaneers. Pues bien, ¿recordáis a Hugh Culverhouse, este magnate inmobiliario y abogado de Jacksonville? Pues bien, no estaba muy contento con este movimiento por parte de Rosenbloom. Según Culverhouse, esta compra de los Rams era parte de una conspiración en su contra por parte de la NFL, Carroll Rosenbloom y Robert Irsay, lo cual llevó a una demanda por parte de Culverhouse a los tres. Una demanda que se resolvería fuera de juicio con un acuerdo entre la NFL y Hugh Culverhouse, por la cual la NFL garantizaba a Culverhouse que le ofrecería una de las nuevas franquicias de expansión.
Esto llegaría en 1974, cuando la NFL otorga a Hugh Culverhouse a los Seattle Seahawks. Pero claro, como recordaréis, Culverhouse no era de Seattle, era de la otra punta del país, era de Florida. Por eso, cuando un magnate de Filadelfia se echa para atrás en ser dueño de los Tampa Bay Buccaneers, Hugh Culverhouse llama a Pete Rozelle y le dice: oye, yo quiero ser dueño de los Buccaneers. Rozelle evidentemente tenía un poco el agua al cuello después de todo este tema de la demanda, así que cede, y es así como el primer dueño de los Tampa Bay Buccaneers lo acaba siendo por culpa de una disputa legal que se origina porque Carroll Rosenbloom quería irse de la ciudad de Baltimore. Y al final, digamos que todos salen contentos. Rosenbloom se va de la ciudad, Robert Irsay está más cerca de su casa, y Hugh Culverhouse es dueño de una nueva franquicia fundada en el 74 con debut en el 76, como son los Tampa Bay Buccaneers. Pero bueno, volvamos a lo que nos incumbe. Con la llegada de Robert Irsay a los Colts, parecía que cualquier rumor de que los Colts iban a ir de Baltimore se cayó por completo. De hecho, el propio Irsay, según llegó a la ciudad de Baltimore por primera vez, respondió a las posibles preguntas sobre si los Colts se iban a ir de la ciudad. De hecho, permitidme citar textualmente lo que dijo Robert Irsay al llegar a Baltimore: tenemos un gran equipo y una gran ciudad. ¿Por qué movernos? Y sí, esto es una buena pregunta, pero la respuesta es muy simple. La palabra de un empresario vale muy poco. El tema es que Carroll Rosenbloom había prometido a Robert Irsay que la ciudad de Baltimore estaba más que dispuesta a ofrecerle un nuevo estadio, cosa que, como sabemos, no es cierto. La ciudad de Baltimore estaba dispuesta a ofrecer un nuevo estadio siempre que fuese Robert Irsay quien pagase por la totalidad del estadio. Ni la ciudad de Baltimore ni el estado de Maryland iban a dar ni un solo centavo de dinero público para fundar un nuevo estadio para los Colts. Robert Irsay conocería esta negativa por parte de Baltimore tan pronto como hizo su primera propuesta para un nuevo estadio, el conocido como el Baltodome, un proyecto de estadio con 70.000 asientos de capacidad, un estadio que costaría 114 millones y que tendría como objetivo convertir al Baltodome en el nuevo gran estadio cerrado de Estados Unidos, después de éxitos como el del Astrodome en Texas o del Superdome en Nueva Orleans. El problema es que esta construcción requeriría de más de 60 millones de dólares en fondos públicos, una cosa que, como he dicho, la ciudad de Baltimore y el estado de Maryland estaban completamente en contra, por lo que el proyecto del Baltodome muere en febrero de 1974. Posteriormente, en ese mismo año, durante las elecciones, se propone la conocida como Question P, una enmienda que haría del Memorial Stadium un símbolo en recuerdo a los veteranos de la guerra de Vietnam, haciendo que fuese imposible utilizar un solo dólar de dinero público para la construcción de un nuevo estadio que lo reemplazase. De esta forma se cerraba unilateralmente la posibilidad de crear cualquier nuevo estadio para los Colts que no fuese pagado en su totalidad por Robert Irsay. Es en este punto en el que Robert Irsay empieza a pensar en romper su promesa de quedarse en Baltimore. Ya se había echado en contra a los fans de la ciudad, porque lo primero que hizo prácticamente después de hacerse dueño del equipo fue contratar a Joe Thomas, sí, ese mismo Joe Thomas, como general manager del equipo. Y 5 semanas después de contratarlo, lo que hizo fue despedir a Don McCafferty, que fue el head coach que dio a los Colts la victoria en la Super Bowl 5 hace escasos 2 años. Y acto seguido le pidió a John Sandusky, que sería el coach interino en lugar de McCafferty, que sentase y posteriormente traspasase a Johnny Unitas, poniendo fin a la carrera de la leyenda de los Colts en 1973. Y a ver, sí que es cierto que Unitas no estaba jugando bien. Tenía ya 40 tacos, estaba en las últimas y, sinceramente, jugó como un año en los Chargers, en el cual jugó fatal y luego se retiró. O sea, no fue un mal movimiento. Pero seamos sinceros, Johnny Unitas se había convertido en un héroe para la ciudad de Baltimore. Largarle por la puerta de atrás simplemente porque no estaba jugando bien no es una buena forma de poner a los fans de tu lado, sobre todo cuando sabes que son la gente que tiene el poder de votar en una Question P que puede hacer que no puedas construir un nuevo estadio. Vamos, que Robert Irsay no se llevaba muy bien con la gente de Baltimore. Y ahora que le habían cerrado por completo la puerta para construir un nuevo estadio, pues tenía motivos de sobra para querer irse. Pero algunos estaréis preguntando, ¿por qué era tan importante tener un nuevo estadio? A ver, sí, Memorial Stadium estaba viejo y no podías construir un estadio nuevo, pero siempre puedes renovarlo, cambiar los asientos, cambiar los vestuarios, no sé. Ya que no puedes tener un nuevo hogar, invierte el dinero en mejorar Memorial Stadium. El tema es que la NFL estaba evolucionando, y con la evolución de la NFL llegaron los conocidos como los Premium Seats, los típicos palcos VIP
digamos. Estos premium seats eran la principal fuente de ingresos de los dueños de la NFL por aquel entonces. Era una cosa que estaba empezando a ponerse de moda y que todos los estadios nuevos estaban incorporando, porque, ojo aquí al dato, los beneficios de la NFL eran repartidos entre todos los dueños. Básicamente, si yo vendía una entrada, vendía una camiseta, vendía un perrito caliente, el precio de ese objeto se repartía entre todos los dueños de la NFL. Ese era el caso para todo menos para este premium seating. Básicamente, si no podías tener estos palcos VIP en tu propio estadio, cosa que Memorial Stadium, por la forma en la que estaba construido, no permitía, estabas perdiendo dinero. Porque estos asientos eran los más caros, eran gran parte del beneficio por entradas, por lo cual si tú no tenías premium seats en tu estadio, tú estabas dando el 100% de tus beneficios a repartir entre la liga, mientras que el resto de equipos estaban dando solo el 50%, por ejemplo. Y recordemos que Robert Irsay tuvo que endeudarse hasta las cejas para comprar a los Colts. Tenía unos 10 millones de deuda que recompensar. Necesitaba dinero y lo necesitaba rápido, y en Memorial Stadium no lo iba a conseguir. Esto nos lleva a que a finales de los 70 los rumores de que los Colts se van a ir de Baltimore vuelven a resurgir. Y con estos, del mismo modo que Harold Rosenblum buscaba formas de llamar la atención de equipos montando training camps en otras ciudades y demás, pues Robert Irsay también hizo su par de stunts para intentar llamar atención a posibles compradores para los Baltimore Colts. El más famoso de ellos es el de la Gator Bowl de 1979, un partido de college que se jugó en Jacksonville. Os recuerdo que Jacksonville por aquel entonces no tenía equipo NFL, y en el cual Robert Irsay protagonizó una escena que parece sacada de Bienvenido Mr. Marshall. Básicamente, antes del partido, un helicóptero aterriza en el centro del campo. De ese helicóptero se baja Robert Irsay, saluda a las masas, se queda así un momentito para la foto y luego se vuelve a subir al helicóptero y se pira por donde ha venido. La verdad es que es una situación que me parece surrealista. Jacksonville estaba buscando un equipo NFL. Robert Irsay estaba buscando una nueva ciudad, por lo cual habla con el alcalde de Jacksonville para organizar todo esto. Pero es que lo que lo hace aún más gracioso es que esto nunca fue a ningún sitio, nunca hubo un momento en el que hubiera rumores de que los Colts iban a Jacksonville, y no solo eso, sino que ahora los Jacksonville Jaguars llevan 10 años seguidos ganándonos a los Colts cada vez que viajamos a Jacksonville. O sea, es que es de traca esta situación. Pero aun con todo esto, con los stands publicitarios del dueño de los Colts, con el hecho de que la ciudad se había negado y vuelto a negar a construir un estadio, y con una ruptura entre equipo y ciudad cada vez más cerca, la población de Baltimore realmente no creía que una mudanza fuese algo realista. Recordemos que la ciudad de Baltimore había luchado por tener a los Colts aquí. Primero para traer a los Miami Seahawks y transformarlos en los Colts, y luego cuando la NFL los disuelve para traerlos de vuelta a la vida. Los Colts a estas alturas ya eran considerados un equipo histórico en la NFL, y nadie creía que un equipo con tanta historia y éxitos en la ciudad de Baltimore fuese a desaparecer, así como así. Eso sí, mientras tanto, el rendimiento de los Colts iba bajando poco a poco. Tras la marcha de Johnny Unitas, trajeron a Bert Jones como quarterback. Un Bert Jones que empezó lento, pero que se acabaría convirtiendo en uno de los mejores quarterbacks jóvenes de la liga, llegando incluso a ser el MVP de la temporada 76. Pero una lesión de hombro en el 78 le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante casi 2 años, y cuando volvió, simplemente no era el mismo. Llevaría a los Colts a un récord de 8-22 entre 1981 y 1982, antes de ser traspasado a los Rams, donde acabaría su carrera después de una lesión de cuello. Debido a estos malos resultados de los Colts, junto a los buenos resultados que estaban teniendo los Baltimore Orioles, la ciudad de Baltimore, poco a poco, se fue transformando de una ciudad de fútbol a una ciudad de béisbol, dando aún más motivos a Robert Irsay para querer irse de la ciudad. Y es aquí donde los Rams harían una vez más un gran favor a los Baltimore Colts. Harold Rosenblum seguía siendo el dueño de Los Ángeles Rams, y aunque estaba contento en la ciudad de Los Ángeles, seguía queriendo un nuevo estadio. Quería trasladar al equipo del LA Coliseum al Anaheim Stadium, el que es ahora el Angel Stadium de los Los Angeles Angels de la MLB. Rosenblum lamentablemente fallece antes de poder completar el traslado, pero en 1980 los Rams se trasladan a este Anaheim Stadium, dejando el Coliseum completamente libre. Es aquí donde Al Davis, dueño de los Raiders, ve que el Coliseum está libre y se le antoja mudarse a Los Ángeles. Aunque la NFL intentó bloquear el movimiento inicialmente, Al Davis intenta mover igualmente a los Raiders de Oakland a Los Ángeles, lo cual nos lleva a una disputa legal que dura un par de años, pero que acaba dando la razón a los Raiders, completando así el traslado de Oakland a Los Ángeles. ¿Motivo por el cual Al Davis quería mover a los Raiders? Pues porque también quería un estadio con palcos, pero la ciudad de Oakland no se lo permitía,
así que se fue a Los Ángeles. Este movimiento es el que sin duda abrió las puertas a los Colts, porque Robert Irsay se dio cuenta de una cosa. Al Davis acaba de trasladarse sin que la ciudad de Oakland quisiera que se fuera y sin que la NFL siquiera quisiera que se trasladase. Si los Raiders se pueden trasladar, los Colts también. Nadie se lo iba a poder impedir. Eso sí, de cara a la galería, Irsay seguía diciendo que no se querían ir. De hecho, os cito textualmente de la declaración de Robert Irsay, los Colts podrían trasladarse mañana. Podrían haberlo hecho hace 6 meses, hace un año. Tan pronto como Al Davis movió a los Raiders, yo podría haber movido a los Colts. Yo no lo hice, porque no lo quiero hacer. Por si no queda claro, esto era mentira. Irsay estaba escuchando ofertas de otras ciudades. Lo que pasa es que no había encontrado una oferta que le gustase todavía. Y la gente de Baltimore tampoco era tonta. Sabían perfectamente cuál era el plan de Irsay. Y esto afectó duramente a su reputación. Si preguntas a cualquier persona residente en Baltimore que tenga más de 50 años, lo más probable es que te diga que odia a Robert Irsay. Era una persona que no solo quería llevarse al equipo de la ciudad, sino que daba muy mala imagen, apareciendo constantemente borracho en ruedas de prensa y despidiendo a jugadores y entrenadores a la mínima, lo cual llevó a un muy mal rendimiento por parte del equipo durante la década de los 70 y principios de los 80. Y me da igual lo que digan, el odio a Robert Irsay es el motivo por el cual la asistencia a los partidos de los Colts cayó en picado en sus últimos años en Baltimore. El mal estado del estadio nunca fue un problema cuando a principios de los 70 los Colts ganaban. Sí, la asistencia bajó un poco, pero seguían siendo más de 45.000 espectadores de media. Los malos resultados del equipo, tampoco. A finales de los 70, cuando estaban jugando mal, se llenaba el estadio igualmente. No fue hasta que Robert Irsay empezó a venderse públicamente a otras ciudades que los fans de los Colts empezaron a dejar de lado del equipo. En el último partido de la temporada de los 80, solo había 29.000 espectadores en Memorial Stadium. Números que no se veían desde los 50. 2 años más tarde, en el último partido de la temporada 82, que se vio acortada por huelga y que vio como los Colts acababan con 0 victorias, 8 derrotas y un empate, solo 19.000 personas asistieron a Memorial Stadium. Los números más bajos en la historia de la franquicia. La ciudad de Baltimore oficialmente ha dejado de lado a los Colts. Y es en este momento en el cual Robert Irsay empieza a poner en movimiento un plan para trasladar a los Colts a Phoenix, Arizona. Así es, los Baltimore Colts estuvieron a esto de convertirse en los Phoenix Colts, o los Arizona Colts, o como los quieras llamar. Y hay varias pruebas de esto. La primera es la contratación de Frank Kush como head coach, el que había sido entrenador de Arizona State durante 25 años, 21 de ellos como head coach, convirtiéndose así en una figura muy querida en Arizona y con muchos contactos no solo en la Universidad de Arizona State, sino en el gobierno del estado de Arizona. Un estado que también estaba interesado en tener un equipo NFL, ya que precisamente el estado de Arizona State, el Sun Devil Stadium, era un estadio que podría estar listo para albergar un equipo NFL, lo cual llevó a que en 1982 los Colts jugasen un partido de pretemporada en Phoenix. Una jugada que no es tan distinta a la que una década antes había intentado hacer Carroll Rosenblum para intentar vender al equipo a Tampa Bay. Pero lo que acabaría siendo el último clavo en el ataúd de los Colts es lo que ocurriría después del draft de 1983. Un draft en el cual los Colts draftean a John Elway con la primera elección del draft y John Elway se niega a jugar para el equipo. Esto hizo que los Colts se viesen obligados a traspasar a Elway a los Denver Broncos, haciendo así que el que podría haber sido el último salvador del equipo en la ciudad de Baltimore se fuese, una vez más, por la puerta de atrás. Esto llevó a un odio absoluto por parte de los fans hacia Robert Irsay, haciendo que durante el último partido de temporada regular de la temporada 83, según los jugadores de los Colts se iban por el túnel de vestuarios, lo único que se escuchaba entre las gradas de Memorial Stadium eran insultos y vejaciones hacia Robert Irsay. Los Baltimore Colts estaban muriendo y los Phoenix Colts estaban cada vez más cerca. Pero como sabréis, los Phoenix Colts nunca llegaron a existir. ¿Qué ocurrió con esta iniciativa de llevar a los Colts al desierto? Pues os lo voy a responder. Pero antes, tenemos que hablar del otro lado de esta historia. Llevamos todo este rato hablando de la ciudad de Baltimore, de cómo esta ciudad amaba a su equipo y cómo los Baltimore Colts poco a poco se fueron separando de ella por culpa de la directiva. Pero para que los Colts se muevan, tienen que tener una ciudad para moverse. Y como todos sabéis, los Colts se mudaron a Indianápolis. Es hora de hablar de cómo la ciudad de Indianápolis pasó de ser una ciudad completamente ignorada en el mapa de Estados Unidos a ser la nueva casa
de los Baltimore Colts. La verdad es que es curioso ver cómo la situación en la que estaba la ciudad de Indianápolis de los 70 era bastante similar a la que decíamos que tenía Baltimore en los años 40, cuando llegaron los Colts a la ciudad. Indianápolis era una ciudad relativamente grande. No llegaba al top 10 de más pobladas, pero sí que es verdad que el área metropolitana contaba con 900.000 personas, lo que vendría a ser más o menos top 20 por los años 70. El problema es que, al igual que pasaba con Baltimore en los 40, nadie tenía un motivo para ir a Indianápolis. Sí, la Indy 500 era la mayor carrera automovilística del país, pero eso era un día, un fin de semana, si lo quieres alargar. Durante el resto del año, nadie tenía ningún motivo para visitar Indianápolis. Y esto no lo digo solo yo. No hay más que escuchar las palabras que decía el nativo de Indianápolis, David Letterman, sobre su ciudad hace unos años en la inauguración de la estatua de Peyton Manning a las afueras del Lucas Oil Stadium. Take a look around you at this city, ladies and gentlemen. When I lived here, it was like a minimum security prison with a racetrack. Esta frase de Letterman es interesante porque, aunque nació en Indianápolis, se mudaría a Los Ángeles en 1975, 9 años antes de la llegada de los Colts. Así que poca gente hay como él para describirnos cómo era la ciudad antes de la llegada del equipo Indianápolis. Y la verdad es que traer un equipo NFL a tu ciudad se estaba convirtiendo cada vez en algo más complicado. Recordemos que a Baltimore le costó casi un lustro conseguir a los Colts. Empezaron a buscar al equipo a principios de los 40, pero no fue hasta 1947 cuando llegaron los Colts. Y para que llegasen, aun en los 40, cuando era más fácil conseguir una franquicia en una liga en expansión, hizo falta que un equipo entrase en bancarrota para poder encontrar un hueco donde meter a Baltimore en el núcleo de la NFL. Pero es que la NFL en los 70 ya era una superpotencia del deporte. Un equipo NFL no iba a entrar en bancarrota, por lo que Indianápolis no iba a tener la suerte que tuvo Baltimore. Sabiendo esto, ¿cómo es posible que una ciudad que no tiene ninguna conexión con el deporte y que era más pequeña que Baltimore a principios de los 40, sea capaz de pasar de ser descrita como la describía Letterman a tener un equipo NFL en cosa de menos de una década? Pues el primer motivo es porque os he mentido. Indianápolis no consiguió a los Colts en cosa de 10 años. Es un proyecto que realmente duró casi 2 décadas, empezando en 1967 con la presentación del proyecto Unicov. Este fue un proyecto de reajuste gubernamental en Indianápolis que básicamente fusionó 11 ciudades de la zona para crear lo que conocemos hoy en día como Indianápolis, convirtiéndola así rápidamente en, durante un periodo breve de tiempo, una de las 10 ciudades más grandes del país. Es gracias a esto que se comienza un proyecto para convertir el centro de Indianápolis en el corazón de esta nueva ciudad. Básicamente querían que toda la gente de estas 11 ciudades que formaban el condado de Marion tuviesen un sitio donde ir para cualquier cosa que necesiten, sea temas logísticos, gubernamentales o puro entretenimiento. Y en este sector de entretenimiento obviamente también entraba el deporte, que estaba capitaneado por el nuevo equipo de baloncesto profesional de la ciudad, los Indiana Pacers. Los Pacers acababan de llegar a la ABA y habían dominado la liga durante sus primeros años, haciéndose campeones en 3 de las primeras 6 temporadas del equipo en la liga. Es por esto por lo que el entonces alcalde de Indianápolis, Richard Lugar, comienza un proyecto para crear un nuevo estadio para los Indiana Pacers. El resultado de este proyecto sería el Market Square Arena, un pabellón de 16.000 localidades, de los más modernos del país por aquel entonces, y que serviría como centro de encuentro para todos los amantes del deporte y del entretenimiento en general, porque aparte de los partidos de los Pacers también se albergaban convenciones y conciertos, incluido el último concierto de Elvis Presley. Pero aun con todo esto, los Pacers no estaban en el mejor momento económicamente hablando. En el 76 la NBA absorbió a la ABA, haciendo de los Pacers un equipo de expansión de la liga. Esto quiere decir que tuvieron que pagar una tasa de $3 millones para poder entrar en la liga, y que como eran un equipo nuevo, inicialmente no estaban metidos en el acuerdo entre las franquicias de la NBA que hacía que se repartiesen los beneficios televisivos. Vamos, que los Pacers estaban completamente marginados. Esto hizo que el equipo sufriese mucho en lo que a resultados se refiere, porque tuvieron que dejar ir a algunos de sus mejores jugadores para poder tener el dinero suficiente para mantener a la franquicia a flote, con el equipo amenazando con irse a otra ciudad que les pudiera dar más prosperidad económica. La situación puso en apuros a la ciudad de Indianápolis, porque si los Pacers se iban, no solo perderían el principal uso que tenía el Market Square Arena, sino que probablemente separaría esta evolución que estaba teniendo el centro de la ciudad de Indianápolis como corazón de esta nueva ciudad. Un proyecto en el que llevaban trabajando casi una década y que si los Pacers se iban se pondría en peligro. Es entonces cuando aparece Nancy Leonard, la general manager de los Pacers, que tiene un plan de emergencia. Vamos a hacer un telemaratón.
Puede que algunos seáis demasiado jóvenes para recordar lo que es un telemaratón, pero antes de que existiese Twitch y los directos benéficos, el equivalente en la televisión eran los telemaratones, o teletones, que creo que se llaman en Latinoamérica. Estos telemaratones eran eventos televisados que duraban horas o incluso días, y que básicamente ponían actuaciones y eventos de entretenimiento para animar a la gente a donar dinero a favor de una causa. Estas causas normalmente eran temas benéficos, como la lucha contra el cáncer y cosas así, pero en el caso de Indianapolis en 1977 sería el Save the Pacers Telethon, un telemaratón con la intención de vender 8.000 season tickets para la próxima temporada de los Indiana Pacers y así conseguir que el equipo se quedase en la ciudad. Este evento sería un éxito, superando con creces esa barrera de los 8.000 season tickets vendidos y en una forma muy baloncestística, salvando al equipo en lo que sería el equivalente a un triple sobre la bocina desde el medio del campo. Os cuento esta historia porque Indianapolis era una ciudad de baloncesto, incluso antes de la llegada de los Pacers. Si los Pacers hubiesen muerto y se hubiesen ido porque no generaban dinero, esto básicamente hubiera matado cualquier tipo de inversión en el deporte en la ciudad de Indianapolis, porque si ni siquiera el baloncesto profesional puede vivir en esa ciudad, nada más puede hacerlo. Es por esto por lo que era tan importante salvar a los Pacers y cómo la ciudad de Indianapolis demostró ese día, igual que lo hicieron los ciudadanos de Baltimore cuando resucitaron a los Colts, que en Indianapolis había sitio y pasión por el deporte, dando así pie a nuevas inversiones y proyectos relacionados con el deporte que serían primordiales para convertir a Indianapolis en lo que es a día de hoy. Algunas de estas iniciativas empezarían un año después de este telemaratón, con William Hadnat, el que era nuevo alcalde de Indianapolis, empezando un proyecto que convertiría a la ciudad en el centro neurálgico del deporte olímpico de Estados Unidos. En 1978 se creó el US Olympic Committee, una organización que, entre otras cosas, buscó sedes para todos y cada uno de los deportes olímpicos en los que iba a participar Estados Unidos. Y durante esta búsqueda, gracias al proyecto que lideraba Hadnat, Indianapolis conseguiría convertirse en la sede de múltiples deportes, incluidos posiblemente los dos más importantes, atletismo y natación. Esto llevó a que la ciudad tuviese que invertir mucho dinero en construir instalaciones para albergar eventos de estas modalidades. Esto incluía nuevos auditorios para alojar comités y reuniones, esto también incluye nuevos estadios de atletismo, nuevas piscinas olímpicas y sobre todo hoteles y centros de convenciones para alojar a todos aquellos deportistas y asociados que quisiesen ir a Indianapolis cada vez que hubiese eventos importantes en el mundo de estos deportes. Esto dio al centro de la ciudad de Indianapolis una infraestructura de lujo que todavía sigue siendo valiosa a día de hoy. Es el motivo por el que la ciudad de Indianapolis sigue siendo una sede frecuente para eventos importantes del deporte americano, como puede ser, por ejemplo, la Final Four de baloncesto en la NCAA, o el motivo por el cual el Lucas Oil Stadium es la sede año tras año del Combine de la NFL, o de eventos como, por ejemplo, las clasificatorias del equipo de natación de Estados Unidos para las Olimpiadas de París. Todo esto es posible gracias a la infraestructura que se montó en los 70, previa a la llegada de los Colts, lo cual nos lleva a lo último que le hacía falta a la ciudad de Indianapolis para ser realmente considerada una ciudad lista para la NFL. Necesitaban un estadio, y es aquí donde llegamos al mismo problema que tenía la ciudad de Baltimore. Necesitas un estadio nuevo, y un estadio nuevo que esté a la altura de la NFL. Indiana es un estado que, como digo, se centraba mucho en el baloncesto, pero en el que el fútbol tampoco se movía tanto, por lo que no tenías beneficios como los que tenía Phoenix con el Sun Devil Stadium, de que pudieras tener estadios universitarios que estuviesen bien situados y preparados para albergar un equipo NFL. La Universidad de Indiana jugaba en un estadio que, curiosamente, también se llamaba Memorial Stadium, y que al igual que el de Baltimore tenía los mismos problemas. No podía tener sitios premium, así que estaba completamente descartado. Y universidades como Purdue estaban demasiado lejos del centro de Indianapolis como para encajar con los proyectos de crecimiento que tenía el ayuntamiento de la ciudad. Además, a diferencia de otras ciudades que estaban metidas en el ajo de entrar en la NFL, Indianapolis no contaba con un equipo de béisbol, por lo cual no tenía nadie con quien negociar algún tipo de ayuda para poder construir el estadio. Si Indianapolis quería un estadio NFL, tendrían que crearlo 100% con los propios fondos del ayuntamiento, aparte obviamente de cualquier grupo de inversión a quien consiguiesen convencer de este proyecto. Por lo cual el alcalde de Indianapolis lo tenía claro. Si quería poder construir un estadio, necesitaba aumentar las recaudaciones públicas. Y esto se consigue con nuevos impuestos. Pero claro, convencer a la gente de pagar un impuesto nuevo solamente para poder construir un estadio que de momento no tiene ningún inquilino, pues bueno, no iba a ser lo más fácil del mundo. Y es aquí donde todos estos temas que he ido tocando, lo del UniGov, lo de los Indiana Pacers, lo del Comité Olímpico, todo eso empieza a cobrar importancia.
Recordemos que con los Indiana Pacers y el Save the Pacers Telethon y todo lo demás, se consigue catapultar este crecimiento del centro de la ciudad de Indianápolis. Esto hace que el Comité Olímpico se fije en Indianápolis y le dé sedes, lo cual quiere decir que hay más eventos en la ciudad, lo cual quiere decir que todos los ciudadanos de estas 11 ciudades del condado de Marion que forman Indianápolis tengan que ir al centro de la ciudad para asistir a estos eventos, porque realmente todos los eventos se están haciendo en estas nuevas instalaciones que se han construido en el centro de la ciudad. Pero claro, ya que haces el esfuerzo de moverte hasta el centro, pues no vas solamente al evento, vas al evento, te tomas algo, vas a cenar, cosas así. Y es aquí donde entra el plan de William Hadnot para poder pagar el estadio. Un incremento de un 1% de los impuestos a todas las compras de comida y bebida realizadas en el centro de Indianápolis, que junto a una aportación de 25 millones por parte de la organización del Lilly Endowment, consiguieron recaudar los 80 millones necesarios para comenzar la construcción del nuevo estadio en el centro de Indianápolis. Un estadio conocido como el Hoosier Dome que comenzaría su construcción en 1982, con un timing perfecto para entrar de lleno en la carrera por ser la nueva casa de los Baltimore Colts. Pero ahora que ya entendemos cómo la ciudad de Indianápolis se posiciona para ser simplemente considerada en esta posible mudanza de los Colts, es hora de hablar de qué ocurre con este proyecto de los Phoenix Colts, ¿no? Recordemos que después de la temporada 83, todo el fiasco de Elway, los malos resultados, todo parece indicar que, pues bueno, los Colts han jugado su último partido en Baltimore. Esto nos lleva a una noticia que surge en enero de 1984. Al parecer ha habido una filtración que dice que Robert Irsay se habría reunido con las autoridades pertinentes del estado de Arizona para llegar a un acuerdo verbal que llevaría a los Colts a Sun Devil Stadium para empezar a jugar en Phoenix a partir de la temporada 84. Según esta filtración, Robert Irsay llevaba unos cuantos días en negociaciones con Anthony Nicolai, un multimillonario, amigo de Frank Kush, que os recuerdo que era el head coach del equipo, y que se llevaban produciendo desde el 5 de enero del 84, escasos días después del último partido de los Colts en la temporada regular del 83. Estas negociaciones habían culminado en un acuerdo que se iba a oficializar el 19 de enero de 1984, en una reunión entre Robert Irsay, Anthony Nicolai y el gobernador de Arizona. Momentos después de que se cierre el acuerdo, Robert Irsay llama al equipo para informarles de la decisión. Los Colts se van a Phoenix, o al menos eso es lo que dice Pete Ward, que es el actual jefe de operaciones de los Indianapolis Colts y que por aquel entonces ya trabajaba en equipo. Según lo que cuenta Ward, se encontró a Ernie Accorsi, el entonces general manager del equipo, hablando por teléfono con Robert Irsay. Tan pronto como terminó la llamada, Accorsi llamó a Ward para decirle que el equipo se iba a Phoenix y que Ward sería el encargado de dirigir la logística del movimiento. Escasas horas más tarde, Accorsi vuelve a llamar a Ward. El plan se cancela. Al parecer, Robert Irsay se ha enterado de que la filtración provenía del despacho del gobernador de Arizona y se había pillado un cabreo monumental. Recordemos que Irsay es una persona muy terca y que le gusta que las cosas salgan a su manera. Saber que alguien de la oficina del gobernador estaba haciendo cosas sin informarle le cabrea muchísimo, por lo cual cancela la reunión del día 19 y vuela rápidamente desde Las Vegas, donde iba a ser la reunión, hasta Baltimore, donde pide que se organice una rueda de prensa en la puerta de llegadas del aeropuerto. Una rueda de prensa que no dejaría indiferente a nadie. En esta rueda de prensa, un Robert Irsay claramente agitado intentó quitar cualquier tipo de validez a los rumores de que los Colts se irían de Baltimore. I haven't been in Arizona. I've been in 3-4 places where I got working machines going of my own companies. I haven't been in Phoenix. I give you my word of honor, I'm a good Catholic. I haven't been in Arizona. Where the hell did this all come from? Who started this? The governor's aide. I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. The governor's aide had mentioned that last night to the media, and that's where I it want to came give you from. my word of honor. I have not been in Arizona for the last couple days. Did you have a meeting planned today with the governor? I didn't have any meetings planned. Is there any thought about moving the Baltimore Colts to I don't know where it all comes from. Now, somebody started this. I don't know who did it, all right? We are negotiating, and I will do this with Don Schaefer today, closer to a lease here. Now, why would I want to go to Arizona? Did Mr. Nicolai come to you? Mr. Nicolai is a friend of mine. He's a friend of Frank Cush's. Now, you just put this in your bag. He's a friend of Frank Cush's, not mine. Did he offer you? I don't. He offered me whatever I want, money. I have not any intention of moving the goddamn team. If I did, I will tell you about it, So okay? it's staying here.
I said, if I have an intention of moving the team, I would tell you about it. Okay. We had word that Mr. Nikolai said he had a deal with you. Let me tell you about Mr. Nikolai. He's a friend of Frank Cush's, okay? Yeah, this is so jerky, so silly, that I don't even answer your question. So it's not true, Mr. Nikolai does not have a deal with you. Just putting that to What bed. kind of deal? 49% or 51%. I don't want to talk to you. Sir, you were supposed to meet the governor of Arizona today. No. Absolutely not. Why did he say that? I don't want to talk to you. Well, answer it. Tell everybody else. I don't want to talk to you. So Any why- other questions? Why would he say that? Why would he say that? I don't call him. Call the governor. Why don't you call Governor Hughes? Evidentemente, todo esto que decía Irsay era una mentira. Una mentira que se retransmitió en directo por televisión y que nadie se creía. Y ahora solo nos quedaba una pregunta. ¿Cuál será la nueva casa de los Colts? Pero durante los días y semanas posteriores a esta rueda de prensa, la única respuesta que habría sería el silencio. Todo parecía haberse calmado después de la filtración. Y todo el mundo, tanto dentro como fuera de la organización, parecía pensar que los Colts finalmente sí que se iban a quedar en Baltimore. Aunque lo más probable es que lo que estaban haciendo los Colts era intentar volar por debajo del radar. Este fiasco con lo de la filtración fue un par de días antes de la Super Bowl, que se jugaba en Tampa esa temporada. Así que lo más probable es que estuvieran pensando que todo el movimiento mediático alrededor de la Super Bowl fuese suficiente para que la gente se olvidase de lo de la mudanza de los Colts y pudiesen empezar a negociar con otras ciudades, como Phoenix, Indianapolis, Memphis o Jacksonville. Pero toda esta espera solo conseguía poner en tensión a los empleados de los Colts. Por un lado tienes a los empleados. No te vas a llevar a toda la gente nativa de Baltimore, pedirle que se muden a tu nueva ciudad y esperar que todos acepten. Lo más probable es que haya muchos despidos y que a estos despedidos los sustituyas con nuevos empleados de la nueva ciudad. Además también está todo el tema de los season tickets. La gente que es fan de los Baltimore Colts querrá renovar sus entradas. Pero claro, si no sabes dónde va a jugar el equipo, no sabes si tienes que ofrecer estos season tickets a la gente de Baltimore, a la gente de Phoenix, a la gente de Indianapolis o a la gente de ningún lado. Por lo cual, toda esta venta de entradas se retrasa y es menos dinero que llega a las arcas del equipo. Por no hablar de que muchos sponsors locales del equipo no saben si renovar sus contratos o no, porque no saben dónde va a estar el equipo. Y si tú eres Carnicería Paco en la esquina de la calle número 7 de Baltimore, no vas a querer renovar tu contrato con los Colts si no sabes a ciencia cierta que los Colts se van a quedar en Baltimore el año que viene. La situación era cuanto menos tensa en la ciudad de Baltimore, pero mientras tanto las negociaciones para encontrar una nueva ciudad seguían entre bambalinas, con Phoenix e Indianapolis siendo las dos principales candidatas. Por el lado de Phoenix estaba la ventaja de que ya habías llegado a un acuerdo con Robert Irsay. Solo hacía falta que a Irsay se le pasase el cabreo y que pudiese volver a aceptar las condiciones que habíais puesto inicialmente. Por el lado de Indianapolis, la ventaja es que tenías un estadio vanguardista recién construido. Un estadio que Phoenix te lo había prometido, pero realmente no habían empezado a construir. Las negociaciones se convirtieron poco a poco en un tira y afloja entre las dos ciudades, con Irsay sopesando los pros y contras de cada ciudad, pero con Indianapolis sacando una pequeña ventaja. Eso sí, mientras que Irsay se decidía, la ciudad de Baltimore no se iba a quedar con los brazos cruzados. Durante todo este vídeo he ido hablando sobre la importancia que tiene un equipo NFL, no solo para los fans del equipo, sino para la situación socioeconómica de la ciudad. Simple y llanamente, en Estados Unidos, si no tienes un equipo NFL, no eres una ciudad grande. Me da igual los habitantes que tengas, me da igual el turismo, necesitas tener un equipo NFL para ser considerado una ciudad grande. Y Baltimore no quería dejar su relevancia en manos de Robert Irsay y los Colts. Es por esto por lo que el 2 de marzo de 1984, la ciudad de Baltimore empezó a tomar un papel más activo en la ciudad, gracias a un escrito por parte de Mark Wasserman, el asistente del alcalde de Baltimore. En este escrito, Wasserman decía lo siguiente: no puedo evitar pensar que Irsay se encuentra tan acorralado que su única alternativa es trasladar a la franquicia. Incluso si las negociaciones que tiene con Indianapolis se disuelven esta mañana, la situación está tan deteriorada que es virtualmente imposible que quieran o puedan quedarse aquí. Me parece difícil creer que vayamos a sentarnos y dejar que se vayan sin oponer resistencia, después del maltrato que todos nosotros y vosotros hemos sufrido. En mi opinión, debemos complicar el traslado de cualquier forma que podamos. Y la verdad es que la ciudad de Baltimore solo tenía una forma de evitar este traslado: el conocido como Eminent Domain. Eminent Domain es básicamente la expropiación de algún bien privado por parte de un organismo gobernante para su uso y disfrute propio. La aplicación más común de Eminent Domain es la apropiación de un terreno por parte de un ayuntamiento o de un estado para poder, construir una carretera,
que pase por ahí. Aplicar eminent domain para tomar control de un equipo de fútbol es un poco extremo, la verdad, y iba a necesitar aprobación por parte del estado de Maryland, pero según Wasserman, los Colts eran tan valiosos para la comunidad de Baltimore que la ciudad tenía todo el derecho del mundo para ser dueña del equipo. Esto, como digo, es un poco extremo, pero realmente existía precedente que podría dar permiso a Baltimore para tomar control de los Colts. ¿Os acordáis cuando hace un rato hablamos por encima de esta mudanza de los Oakland Raiders a Los Ángeles? Ese traslado que medio abrió la puerta para que los Colts buscasen una nueva casa de forma más agresiva. Pues en ese mismo traslado podría estar la clave que diese la ventaja a Baltimore para poder aplicar eminent domain y quedarse con los Colts. Durante las negociaciones del traslado de los Raiders, Oakland intentó hacer lo mismo, aplicar eminent domain para quedarse con el equipo, pero el juzgado desestimó la causa inicialmente, diciendo que no había mucho sentido en hacer esto. Pero fue entonces cuando Oakland, en el 82, llevó la causa a un tribunal superior, que falló a favor de Oakland. En la sentencia, el juzgado decía que cualquier entidad privada que sea primordial para la ejecución de los poderes o para el funcionamiento de una ciudad está sujeta a que se le aplique eminent domain. Si Baltimore era capaz de argumentar que los Colts eran necesarios para el funcionamiento de la ciudad, el estado de Maryland aprobaría esta causa de eminent domain, por lo cual podrían tomar control de los Colts. Eso sí, aun con todo esto, los Raiders consiguieron irse de Oakland porque esta sentencia es del 82. La mudanza empezó en el 81, por lo cual los Raiders ya no estaban en Oakland, cuando Oakland pudo hacer algo para quedarse con el equipo. El caso de los Colts era más complicado porque la ciudad de Baltimore ya estaba empezando el proceso para aplicar eminent domain, y los Colts es que no sabían ni a dónde se iban a ir. Internamente, en las oficinas de los entonces todavía Baltimore Colts, la cosa se iba poniendo cada vez más tensa. Estábamos ya en marzo. En una semana es el draft. Después del draft vienen training camps, viene pretemporada, viene la temporada en sí. Y es inviable mover un equipo con todo eso en proceso. Y cuanto más tardes en empezar a mover el equipo, más probable es que Baltimore pueda aplicar eminent domain. Y entonces te quedas sin mudanza y sin equipo directamente. Es entonces cuando la ciudad de Baltimore actuó. El 27 de marzo del 84 presentaron una moción inicial, prácticamente por sorpresa, para solicitar permiso al Senado de Maryland para aplicar eminent domain. Una moción que fue aprobada rápidamente con 38 votos a favor y 4 en contra. Se esperaba que en muy poco tiempo esta moción fuese completamente aprobada y puesta en marcha, por lo cual a los Baltimore Colts le quedaban horas o con muchos días para convertirse en propiedad de la ciudad. La amenaza de eminent domain hizo que Robert Irsay se pusiera manos a la obra. Lo primero que hizo fue llamar a sus contactos en Arizona. Recordemos que en enero había llegado a un acuerdo con la ciudad, así que realmente solo tenía que confirmar que desde Phoenix estaban de acuerdo con los términos a los que habían llegado en enero y si todo está bien, se firma un par de papeles y el movimiento está en marcha. Por desgracia para Irsay, realmente los de Phoenix no estaban tan de acuerdo. Temían que el hecho de que Baltimore estuviese tan agresivamente persiguiendo esto del eminent domain pudiera causar algún tipo de tensión política entre ambas ciudades, por lo que creían que era mejor quedarse fuera de todo este tema. Con esto, el proyecto de los Phoenix Colts muere inmediatamente y solamente queda Indianapolis como única propuesta seria para albergar a los Colts. Afortunadamente, para la ciudad de Indianapolis esto era una oportunidad de oro. Cuando empezaron a crear el Hoosier Dome en el 82, lo hicieron con una promesa a medias por parte de la NFL que les decía que si tenían un estadio bueno, se les consideraría para próximas expansiones, con la idea de que en el 85 llegaría una expansión de la liga. El tema es que con todo este drama del traslado de los Raiders, pues se había parado un poco lo de la expansión. Había un poco de terreno pantanoso legal, la NFL no quería jugársela, así que de repente Indianapolis se había visto con un estadio recién construido y poco potencial de que fuera a haber alguien que lo ocupara. El alcalde de Indianapolis, William Hadnot, sabía que si ese estadio multimillonario se quedaba sin ningún tipo de inquilino, probablemente no sería el fin de su carrera política. Es por eso por lo que desde que se filtró todo el tema de los Colts yéndose a Phoenix, había empezado a negociar muy agresivamente con los Colts, llegando a un preacuerdo. Este acuerdo incluía muchas cosas, desde un mínimo garantizado de entradas vendidas, hasta ayuda económica para el traslado, unas nuevas instalaciones, e incluso un contacto que sería primordial para esta mudanza. Veréis, independientemente de cuál fuese a ser la nueva casa de los Colts, la mudanza tendría que ser muy pero que muy rápida. Con la velocidad, ahora que se estaba moviendo todo lo del eminent domain, lo más probable es que en cuestión de 2 o 3 días como mucho,
la ciudad de Baltimore ya tuviese el ok por parte del estado de Maryland y que pudiesen aplicar eminent domain para quitarle los Colts a Irsay. Pero donde empieza lo complicado del eminent domain es que no es tan fácil como que los Colts e Indianapolis firmen un contrato y digan, mira, a partir de ahora somos los Indianapolis Colts, os jodéis, no podéis hacer nada. El tema es que eminent domain no solo se aplicaría al ente, que son los Baltimore Colts, sino que se aplica a todo lo que sea propiedad de los Baltimore Colts. Vamos, que incluso si Irsay y la ciudad de Indianapolis firmaron un contrato en ese mismo momento, cualquier pieza de equipamiento, cualquier edificio, cualquier cosa que tuviese el nombre de los Baltimore Colts en la ciudad de Baltimore, pasaría a ser inmediatamente propiedad de la ciudad. Esto quiere decir que si los Colts querían poder operar desde Indianapolis, tenían que sacar todo lo necesario de la ciudad de Baltimore antes de que la ciudad pudiese aplicar eminent domain. Cualquier cosa que se quedase en Baltimore entraría en un vacío legal, que podría como mínimo retrasar y como máximo imposibilitar la mudanza del equipo. Por lo cual, Irsay y los Colts necesitaban camiones de mudanza, y los necesitaban ya. Pero claro, esto es un problema, porque tú imagínate que eres Robert Irsay, necesitas trasladar a un equipo de NFL entero en cuestión de horas. Tú llamas al encargado de una empresa de mudanzas, le dices que mande a 15 camiones a una dirección, el tío va a mirar la dirección y va a decir, hostia, espera, esta es la sede de los Colts, estos que se quieren mudar, voy a llamar a algún periodista para que se filtre, porque me van a pagar una pasta por la exclusiva. Necesitan confidencialidad. Y aquí es donde entra este contacto que digo que tenía William Hadnot. Porque curiosamente, por puro azar, su vecino es el CEO de Mayflower, una empresa de mudanzas que sería primordial para garantizar el traslado de los Colts de Baltimore a Indianapolis. Mayflower no solo proporcionaba confidencialidad, ya que el dueño era amigo del alcalde de Indianapolis, sino que además tenía una flota de camiones lo suficientemente grandes como para poder soportar la carga de esta mudanza, y que además los tenía lo suficientemente dispersos como para poder mandar a un par de camiones de una sede, un par de camiones de otra, y así mandarlos a todos a la sede de los Colts sin levantar sospechas. Con la confidencialidad asegurada y un plan de acción en marcha, el trato se cierra. Robert Irsay y la ciudad de Indianapolis firman un acuerdo que manda a los Baltimore Colts a Indianapolis, y todo empieza a rodar. Robert Irsay llama directamente a su hijo Jim y a Pete Worth, que serán los encargados de dirigir esta macrooperación. Una operación que empieza con los primeros empleados entrando a las instalaciones de los Indianapolis Colts a las 4 de la madrugada del 28 de marzo de 1984. Esta operación duraría menos de 24 horas. Antes de las 11 de la noche de ese mismo día, todo lo necesario para ejecutar las operaciones de los Baltimore Colts tenía que estar en cajas y metida en camiones de camino a Indianapolis. Cualquier cosa que se quedase atrás podría imposibilitar la mudanza, así que todo tenía que llevarse con total eficacia y con total discreción. Es por esto por lo que mientras que el equipo de operaciones trabajaba a destajo, el equipo deportivo seguía con su rutina. Estaban preparándose para el draft, así que podías ver a entrenadores, general manager, asistentes, scouts, todo el mundo siguiendo su rutina sin saber que nada estaba pasando. Tras pasar toda la mañana y parte de la tarde metiendo cosas en cajas, Jim Irsay y Pete Worth avisaron a algunos de los entrenadores primordiales para informarles de la situación. La estrategia de los Colts de mantenerlo todo en secreto fue casi perfecta, con solamente un empleado oliéndose que había algo raro en toda la situación. Concretamente, este era el dirección de Relaciones Públicas, Walter Gutowski, que por aquel entonces tenía 23 años y que ese día decidió quedarse a jugar al frontón, porque sí, las instalaciones de los Colts tenían una pared de frontón, hasta altas horas de la tarde. Walter pensaba que era el último en salir de las instalaciones aquel día, por lo que cerró la puerta, fue a echar la llave y cuando se dio la vuelta se dio cuenta de un pequeño detalle. Él acaba de cerrar. Era el último en salir. ¿Por qué demonios hay tantos coches en el parking? Esto hizo que Walter se alarmase y llamase a su jefe, que curiosamente era Pete Worth, el encargado de dirigir todo esto. Worth había ido a su casa a recoger algunas de sus cosas y le dijo a Walter que se calmase, que iba a ir para allá a ver lo que estaba pasando. Entre Pete Worth y Jim Irsay le explicaron la situación y le pidieron que bajo ningún concepto contase nada, cosa que al parecer Walter no hizo. O sea, se mantuvo calladito y todo salió bien. Aproximadamente a las 10:30 de la noche, los primeros camiones de Mayflower empezaron a llegar a las instalaciones de los Colts, momento en el cual se hizo aparente el primer gran problema. ¿Cómo demonios vamos a meter todas estas cajas en camiones en cuestión de horas? Si alguna vez habéis hecho una mudanza, sobre todo si es una mudanza a larga distancia,
sabréis que de las peores cosas es cargar el camión o la furgoneta o lo que sea para que todo entre y todo pueda irse en un solo viaje. Porque recordemos que los Colts no tenían el beneficio de decir, ah, sí, llevamos la mitad y ya volvemos mañana por el resto. No, tenía que entrar todo. Y si meterlo todo en la furgoneta ya es complicado por una mudanza en una casa normal, no me quiero imaginar cómo de complicado era meterlo todo en camiones para trasladar un equipo entero de fútbol. Es por esto por lo que en parte de este contrato con Mayflower para traslado, también venía un contrato de colaboración con la Universidad de Maryland. Mayflower estaba acostumbrado a hacer mudanzas grandes, por lo cual tenía un acuerdo de subcontrata más o menos con algunos de los estudiantes de la Universidad de Maryland, concretamente con los de la hermandad Sigma Chi Gamma Chi. El día de la mudanza, Joe Ponzo, que era el contacto de Mayflower en la hermandad, recibe una llamada. Oye, mira, necesitamos a un montón de chavales, todos los que puedan, para una mudanza bastante grande esta noche. Os vamos a pagar 10 pavos la hora. ¿Qué te parece? Joe fue a la sala común de la hermandad, explicó la situación y los miembros de la hermandad se negaron. 10 pavos la hora era muy poco dinero. Vale, Mayflower sube la oferta. Ahora les ofrece $15 la hora. Vuelve Joe a explicárselo a todos sus compañeros, pero se vuelven a negar. Al parecer tenían muchos exámenes, muchos trabajos que entregar esa semana. No les merecía la pena por 15 pavos la hora. Obviamente este trabajo era de altísima prioridad para Mayflower, por lo cual vuelven a aumentar la oferta. Y finalmente llegan a un acuerdo con estos chavales de la hermandad por $20 la hora. A todos aquellos que estén dispuestos a ayudar, les recogerá un autobús a las 11 de la noche para llevarles a su destino. Y así fue, a las 11 apareció un autobús para recoger a los chavales de la universidad y llevarlos a las instalaciones de los Colts sin haberles dicho en ningún momento cuál era el objetivo del viaje. De hecho, había muchos que pensaban que lo que iban a trasladar era una embajada, porque al parecer es, o era por aquel entonces, común que las embajadas se trasladasen de sede por la noche. Eso sí, los chicos de la hermandad tardaron poco en darse cuenta de lo que estaban haciendo realmente. Algunos se dieron cuenta en el autobús, cuando vieron que la zona era más o menos donde estaban las instalaciones de los Colts, y otros simplemente se dieron cuenta cuando, en vez de estar moviendo, yo que sé, libros o archivadores o lo que sea que mueves en una mudanza de una embajada, lo que están moviendo son cascos, equipaciones, hombreras, cosas que llevan el logo de los Baltimore Colts, no sé. Creo que no tardaron mucho en darse cuenta. Es por esto por lo que, aprovechando el caos y viendo la situación, algunos de los chavales aprovecharon para, pues bueno, llevarse algún souvenir. Hay gente que estaba presente en la mudanza que dicen que estos chavales en cada viaje que hacían engordaban como 2 kilos. A base de ponerse camisetas, sudaderas, gorros, lo que pudieran pillar y ponerse encima para robarlo de las instalaciones de los Baltimore Colts. Y evidentemente gente de los Colts se dio cuenta de esto, incluido Pete Ward. Pero, sinceramente, mientras solo estén robando ropa, creo que les daba igual a los Colts. Pero aun con todos estos robos de camisetas y demás, la verdad es que el plan estaba saliendo a la perfección. Sí, había habido problemas y habían tenido que solucionarlo sobre la marcha. Pero teniendo en cuenta que hace 20 horas fue cuando empezaron a hacer todo este traslado, realmente el simple hecho de que no se hubiese ni filtrado la noticia era un éxito rotundo para los Colts. Pero es entonces cuando el plan se encontró con su primer problema, que era completamente insalvable. Veréis, por extraño que parezca, no todo el equipamiento de los Colts era propiedad de los Colts. De hecho, gran parte del equipo de vídeo que tienen el equipo era propiedad de un empleado del equipo. Un hombre nativo de Baltimore, fan de los Colts de toda la vida, a quien tuvieron que llamar para pedirle que viniese a recoger sus cosas. No podían jugársela a meterlas en un camión y que les denunciase por un robo y que por culpa de esa tontería la mudanza se tuviese que cancelar completamente. Así que nada, tuvieron que llamar a este hombre que en mitad de la noche fue a las instalaciones de los Colts, pero no vino solo. Vino con la prensa, porque evidentemente, aunque no le dijeron que tenían que llevarse las cosas porque el equipo se mudaba, el señor se olía algo. La noticia se había filtrado. Todo Baltimore sabía que los Colts se iban a ir. Minutos después de que el reloj diese las 12 de la noche, que ya estuviésemos oficialmente en el 29 de marzo del 84, entre la oscura y nevada noche empezaron a aparecer las luces de múltiples furgonetas de medios de comunicación que venían a cubrir la noticia. Los Baltimore Colts se van a Indianápolis. Los fans de Baltimore, que seguían despiertos a las horas, no podían creer lo que estaban viendo en sus televisiones o lo que estaban escuchando en sus radios. Se estaban enterando en directo de que en cuestión de minutos o horas, los Baltimore Colts iban a desaparecer. Todos esos años de recuerdos, de la lucha por traer a los Colts de vuelta a la vida después de su disolución,
de Johnny Unitas llevando al equipo a triunfos, a campeonatos, a levantar ese primer Lombardi, a las tardes de felicidad y de euforia e incluso de llanto en el Memorial Stadium con el resto de miembros de la comunidad. Todo eso estaba desapareciendo delante de sus propios ojos. Habían sido traicionados por el equipo al que le habían dado todo. Pero esto no os lo tengo que contar yo. Es mejor que os lo cuente John Seaman, el que ahora mismo es líder de la marching band de los Ravens y que en 1984 sostenía ese mismo título, pero en la marching band de los Colts. De hecho, la banda de los Colts es protagonista de un 30 for 30 de ESPN que cuenta la historia de esta mudanza. La noche de los hechos, John Seaman estaba junto a su mujer liderando los castings para la banda de los Colts para la temporada 84. O sea, no se olía nada de lo que iba a pasar. Seaman es una persona que amaba a los Colts más que nadie y, por desgracia, también fue uno de los encargados de participar en la comunicación de este traslado, ya que colaboraba en una cadena de televisión local. Os dejo aquí con sus palabras. I had to take a light kit and go out to the Baltimore Colts complex and stand out there all night in the snow and freezing rain and watch the Mayflower moving vans leave. And it was hard on me as a citizen and a Baltimore Colts fan, but even harder on me as somebody invested in that team. And a lot of times I didn't think, this isn't real. Am I dreaming? A las 3 de la madrugada, los primeros camiones de Mayflower empezaron a salir de las instalaciones de los Colts. Habían tardado 23 horas. 23 horas desde que John Scott, el equipment manager, fue el primero en entrar a las instalaciones de los Colts para iniciar la mudanza a las 4 de la madrugada del 28 de marzo de 1984. Y 23 horas para romper el corazón de todos y cada uno de los fans de los Baltimore Colts. Pero ahora solo queda una pregunta. ¿Ahora qué? A mediodía del 29 de marzo del 84 se aprobó la moción para aplicar eminent domain. Pero es que ya era tarde. No había nada que hacer. Aprobar esta moción era un intento de última hora por parte del Ayuntamiento de Baltimore. Pero era un intento que llegaba 9 horas tarde. Los Colts ya se habían ido. La gente de Baltimore, que es lo suficientemente mayor como para recordar este fatídico 29 de marzo del 84, tiene un odio incondicional a los Irsay y a los Colts. Un odio que hasta cierto punto me ha costado interiorizar durante la investigación de este vídeo. Una dificultad para entender este odio que probablemente venga del hecho de que, al margen del fútbol americano, no soy súper fan de ningún deporte. De pequeño me consideraba fan del Sporting de Gijón. Era el equipo de fútbol que veía, aparte del Barcelona, y los veía semanalmente. De hecho, yo estaba en el estadio en aquel 15 de junio de 2008, en el que los goles de Mate Village y Luis Morán llevaron al Sporting a ascender a Primera División. Y lo celebré como todos los que estaban en el estadio aquel día. Pero a diferencia de los fans de toda la vida del Sporting que estaban ahí y para los que ese día es uno de los mejores de su vida, para mí, realmente yo no lo veo como este recuerdo de ¡buah! Vi a mi equipo ascender. Yo lo recuerdo como una tarde muy divertida de ir a ver el fútbol con mi padre. Como dije al principio del vídeo, soy fan de los Colts desde hace 12 años. Básicamente desde que sigo la NFL. Nunca he puesto un pie en Indianápolis. De hecho, probablemente pasen años hasta que ponga un pie en Indianápolis. O sea, es una ciudad que está a miles de kilómetros de donde vivo. No he pisado nunca Estados Unidos siquiera. Pero el amor que tengo por los Colts es muchísimo mayor que el que nunca tuve por el Sporting de Gijón. Un equipo que está a media hora de la ciudad en la que nací. Es por eso por lo que cuando he vivido mudanzas de otros equipos NFL, la de los Chargers y los Rams a Los Ángeles, la de los Raiders a Las Vegas, siempre me he preguntado, ¿qué haría si los Colts se fuesen de Indianápolis? Realmente no tengo ninguna conexión con la ciudad de Indianápolis. Sí, le he cogido cariño porque es la casa de los Colts. A día de hoy, si me preguntases de qué equipo de la NBA soy, probablemente diría los Pacers, porque son el equipo de Indianápolis. Pero realmente a lo que tengo apego es al branding de los Colts. Si se mantuviesen como los Colts, me daría igual que fuesen de Indianápolis, de San Antonio, de Londres, me daría igual. Pero al hacer este vídeo me he dado cuenta de algo que para mí es nuevo, pero que más de uno de vosotros vais a mirarme como diciendo, Kuru, eres tonto, ¿cómo es que no sabías esto antes? Pero es que el impacto de un equipo en una ciudad va mucho más allá de lo meramente deportivo. Este impacto se debe juzgar por cómo de cercana es la relación entre equipo y comunidad. El motivo por el que los fans de Baltimore tenían tanto amor por los Colts es porque vivían codo con los jugadores. Y es con esta conexión entre equipo y ciudad con la que se crean los recuerdos que hacen que se ame tanto a un equipo. Yo cuando pienso en el Sporting no pienso en el fútbol, porque a mí el fútbol me da igual.
Yo lo que pienso es en esos días en los que iba al Molinón con mi padre. O pienso en la historia que cuenta siempre de cómo un día se encontró con Kini en un bar y le pidió un autógrafo para llevármelo a casa, cuando yo era pequeño y no sabía ni quién era Kini. Aunque como he dicho antes, no me considero fan del equipo porque no me gusta el fútbol a día de hoy, sigo guardando cosas como esta bufanda porque son recuerdos que tengo del equipo. Y si mañana dicen que el Sporting de Gijón se va a otra ciudad, probablemente me entristecería. Porque aunque no me importe, porque no sigo al equipo, pensaría que con él serían estos recuerdos de los que estoy hablando. Eso es lo que realmente dolió a la gente de Baltimore de esta mudanza. Que sí, que sé que esto es evidente, que todos los que seguís el deporte lo sabéis, pero para mí, como digo, he tenido que ponerme un poco en la piel de estos fans de Baltimore para enterarme de esto. Realmente, mis recuerdos con los Colts seguirían vivos conmigo. Me daría igual que los Colts se fuesen a San Antonio o a donde sea. Yo seguiría siendo fan de los Colts porque mi amor no va relacionado con la ciudad, va relacionado con el equipo en sí. Pero mientras que yo seguiría viviendo mi vida normalmente, para los fans de Baltimore, la marcha de los Colts fue un palo. Les dejó un hueco que tardaría años en reemplazarse, con la llegada de los Baltimore Ravens a Baltimore en 1996. Una situación en la cual Baltimore se vería en la otra cara de la moneda, siendo ellos los beneficiarios de un equipo, los Cleveland Browns, abandonando su ciudad. Una historia que probablemente también os cuente en el futuro. Mientras tanto, en Indianápolis, el 2 de abril del 84, más de 20.000 personas acudieron al Hoosier Dome a ver la presentación del equipo en su llegada a la ciudad. 4 veces más de lo que se esperaba que fuese a ver. Y es que esa es la cruda realidad de la mudanza de un equipo, que la pérdida de una ciudad es la ganancia de otra. Han pasado 40 años de ese día. Los Colts tienen ya 77 años de historia, de los cuales 37 los han pasado en Baltimore, entre las dos iteraciones del equipo, y 40 los han pasado en Indianápolis. Oficialmente podemos decir que los Colts son ya más sinónimos de Indianápolis que lo fueron de Baltimore. En ambas ciudades han ganado una Super Bowl, en ambas han tenido quarterbacks legendarios considerados como los mejores de la historia, y ambas han visto a múltiples generaciones de fans nacer y crecer unidos por el amor a un mismo equipo que defiende a su ciudad. Y solo espero que nadie más tenga que vivir ese dolor que tuvo que ser para los fans de Baltimore enterarse de que su equipo los abandonaba con nocturnidad y alevosía. Porque sinceramente nadie tendría que pasar por el dolor que es perder todos los recuerdos que has tenido gracias al equipo de tu ciudad. Dicho esto, os doy las gracias por acompañarme en esta historia. Os recuerdo que nos podéis apoyar a través de Patreon o de la sección de miembros de este canal para darnos un poco de ayuda económica que hace que estos vídeos sean posibles. Y además, a cambio, os lleváis la ventaja de poder verlos antes que nadie y de tener acceso a documentos exclusivos durante la creación de los vídeos. De hecho, en los próximos días tendréis ya en la temática del nuevo vídeo que subiremos, probablemente alrededor de la época de la Super Bowl. Sé que hay mucho espacio entre los vídeos y me gustaría reducirlo, pero os recuerdo que esto no es mi trabajo y que básicamente lo hago un poco en los huecos que puedo. De hecho, siendo 100% transparente, uno de los motivos por los que tenemos un Patreon es para intentar conseguir vivir de esto, aunque estemos muy lejos de conseguirlo, para así poder hacer vídeos como este más regularmente. Pero no os doy más la chapa. Si queréis continuar sabiendo algo más de la historia de los Colts, os recomiendo este vídeo de aquí, en el cual repaso la vida y carrera de Andrew Luck, jugador de los Colts, que vería cómo su carrera se terminó trágicamente antes de lo esperado debido a una mala gestión por parte del equipo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.